Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a definir lo que es un círculo inscrito. Este tema es de matemáticas para noveno grado, correspondiente al bloque de geometría, polígonos regulares. Los objetivos de este tema es demostrar que el centro de un polígono regular equidista de sus lados y vamos a definir lo que es un círculo inscrito en un polígono regular. El contenido conceptual son los polígonos regulares. Como conocimientos previos se requiere que el alumno conozca lo que son círculos circunscritos, lo que es la congruencia de los triángulos, la definición de un triángulo rectángulo y definiciones de polígonos regulares. En este dibujo que tenemos aquí, vamos a pensar que es un polígono regular o parte de un polígono regular, donde el punto O es el centro de este polígono regular. Y este polígono regular tiene n lados, por lo que estamos marcando aquí los n ángulos que contiene este polígono regular. Y vamos a trazar dos segmentos de recta desde el punto O hasta el punto H1 y desde el punto O hasta el punto H2, los cuales los segmentos de recta estos van a ser perpendiculares a la línea que está entre A1 y A2 y entre A2 y A3. Entonces, lo que nos piden demostrar es que este punto H1 y este punto H2 son los puntos medios, o sea, que están a la mitad de la distancia entre A2 y A1, y para el caso que el punto H2 es la distancia de la línea que está entre A3 y A2. Otra cosa que nos piden demostrar es que el segmento OH1 es igual al segmento OH2. O sea, este segmento que está en verde, o esta línea en verde, es congruente, o sea, tiene la misma distancia que el segmento de OH2. Y así hasta sus OHN segmentos que pudieran haber en un polígono de n lados. Lo primero que nos pidieron demostrar es encontrar que estos dos puntos, H1 y H2, son los puntos medios de estas líneas. Entonces, como hemos visto en la teoría de círculos circunscritos, podemos decir que el punto O a la distancia es congruente a el punto O hasta A2. O sea, estas dos líneas que tenemos aquí son congruentes, porque en círculos circunscritos sabemos que estos son los radios o el radio de un polígono, y ese va a ser el mismo para todos, o sea, las distancias entre el punto O y cada uno de los vértices, en este caso el A1 y el A2, siempre va a ser la misma. Entonces, de ahí podemos concluir que estas dos líneas que están punteadas en negro son congruentes. Con esto podemos saber entonces que los triángulos formados por el punto OA1 y H1, que sería este OA1, H1, o sea, el triángulo que está aquí, el 1 lo voy a llamar, es congruente al triángulo formado por OA2, H1, que sería este triángulo 2. Podemos decir que son iguales por congruencia de triángulos rectángulos, porque tenemos este triángulo, el triángulo que incluye estos dos triángulos. Sabemos que los ángulos son los mismos, que las medidas de estas dos líneas son iguales y que esta línea es perpendicular a la base. Entonces estamos dividiendo este triángulo en dos triángulos rectángulos. Por eso podemos decir que el triángulo 1 y el triángulo 2 son iguales o congruentes. Ahora, con esto podemos ver entonces que los segmentos de A1 a H1, que sería el segmento que está aquí, es congruente
con esto. Porque si estos dos triángulos, el 1 y 2, son iguales, estas dos bases van a ser iguales. También por congruencia de triángulos. Y con esto podemos concluir que el punto H1, o sea, este punto que tenemos aquí, es la mitad de la distancia entre A1 y A2. Porque sabemos que estos dos tramos de aquí son iguales, entonces podemos saber ya de que H1 es el punto medio de A1 y A2. Ahora, lo que vamos a demostrar es que OH1, que es el segmento que tenemos aquí, es igual a este segmento de acá. Lo primero que hicimos fue demostrar que estos triángulos eran triángulos rectángulos, y entonces podemos ver que el triángulo formado por OA1H1, que sería este triángulo de aquí, que lo voy a llamar 1, es congruente al triángulo que está aquí, al triángulo 3. Porque hemos demostrado que estos dos triángulos son iguales, esta distancia es igual a esta distancia, porque todos los lados de un polígono son iguales. Lo estamos dividiendo en 2 con esta bisectriz, y entonces, con esta línea paralela, y entonces podemos ver que el triángulo 1 es igual al triángulo 3. Y ahora, habiendo definido que estos dos triángulos son iguales, por medio de esta definición podemos saber que todos los triángulos que tracemos, o sea, si el triángulo OA1H1, que es el 1, es congruente con el triángulo 2 y es igual al triángulo 3, si seguimos haciendo más triángulos, van a seguir siendo iguales todos por esta definición. Entonces, si estos triángulos todos son iguales, vamos a definir que el segmento de recta, el OH1, que sería este que está aquí, el verde, este segmento va a ser igual a este. Y así para todos los segmentos de recta que tracemos en un polígono. Entonces, como ya hemos definido de que todos los segmentos de recta, por propiedades de triángulos, son iguales, todas las líneas que van desde el punto O hasta el punto medio de cada lado son iguales, a esas líneas las vamos a llamar apotemas. Y los apotemas siempre van a ser congruentes, por lo tanto, con un apotema nosotros podemos trazar una circunferencia desde el centro O y usar de radio la distancia, por ejemplo, OH1 o la distancia del apotema, y ese círculo que nosotros tracemos con ese radio va a pasar por todos los puntos, en el caso de OH1, OH2, OH3, hasta OHN según el número de lados y de puntos que tenga el polígono. Entonces, a este círculo que construyamos con este radio se le va a llamar círculo inscrito en un polígono regular. Para entenderlo mejor, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos un polígono regular. Para este caso conocemos que es de 5 lados, lo llamamos pentágono. Y trazamos un apotema, que es la línea que va desde el centro del punto O hasta un punto H1, que sería el punto medio de ese lado. Entonces, si usamos ese apotema como radio para construir un círculo, hemos creado un círculo que llamamos círculo inscrito al polígono. Y podemos ver que ese círculo toca todos los puntos medios de cada lado del polígono. Con esto hemos cumplido nuestros objetivos. Hemos demostrado que el centro de un polígono regular equidista de sus lados, y hemos definido también lo que es un círculo inscrito dentro de un polígono regular. Muchas gracias.